Continúo con este interesante estudio acerca de la primer familia, sus hechos, hablando de Adán y Eva e hijos. Antes quiero dar un saludo especial a la iglesia de Cleveland, Texas, que nuestros hermanos están escuchando estos mensajes y presentar, especialmente manifestarle a nuestro hermano Luis Rangel, como también a Gabriel Rangel, su hijo, que estamos orando por ustedes. Nuestras oraciones son fervientes y tengan fe, hermanos, que el Señor les va a sanar. Bueno, yo me emociono con el estudio de la palabra de Dios y yo paso estudiando durante toda la semana. Yo no vengo acá a improvisar, hermanos, nunca me ha gustado eso. Trato de estudiar lo más que pueda. Y hablando de este bello e interesante tema sobre la primera familia, sus hechos, sus actos, sus acciones, Adán y Eva e hijos, vamos a continuar, hermanos, con el versículo 6. Si usted tiene en mente, terminé diciendo acerca de que el resultado para Caín fue el homicidio de su hermano y decía que fue una situación verdaderamente muy, pero muy, muy dura. El versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Nuestro Dios demostró paciencia, como Él siempre ha sido. Demostró paciencia, demostró amor en esas preguntas que le hizo a Caín. Así como se las había hecho a Adán y Eva en Génesis, en el capítulo 3, los versos 9 hasta el 13, ahí vemos una serie de interrogantes que les presentó cuando ellos transgredieron la ordenanza que les había dado. Una vez más, las preguntas del Señor no tenían el propósito de obtener información. Dios quiere información, entonces dejaríamos a un lado su omnisciencia. Él ya sabía precisamente por qué Caín se había ensañado y por qué había decaído su semblante. Dios deseaba que Caín examinara la actitud de su corazón, pues lo que se deseaba de Dios era una declaración de culpabilidad, la cual le habría podido llevarle a un arrepentimiento. El Señor, por supuesto, sabía que si los celos del hermano mayor para con su hermano menor y resentimiento que tenía para con Dios no eran detectados, le llevarían a un pecado mucho más grave, el homicidio de su hermano. Sin embargo, como sucedió con sus padres, sucedió con Caín. Ninguna confesión de pecado ni cambio de corazón era inminente. El enojado Caín puso mala cara en silencio y no respondió a las preguntas que le hizo nuestro Dios. Noten lo que tenemos aquí en el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si Caín hiciera lo correcto y tuviera una buena actitud, él tendría un rostro levantado. Él no estaría cabizbajo. Lo que en nuestro lenguaje decimos, no agacharía la cabeza.
que se asocia con tener una buena conciencia precisamente delante de Dios, sin vergüenza ni reproche. Dios le advirtió a Caín en referencia al pecado que fue personificado como estando, dice, a la puerta, listo para dominarlo. El término está en la palabra del idioma hebreo es rabax. O sea, esto quiere decir al acecho. Este término generalmente quiere decir yacer o acostarse en referencia a animales domésticos o personas. Sin embargo, aquí en Génesis capítulo 4, verso 7, parece querer decir una bestia feroz lista para saltar. Y parece ser usado en un sentido figurado. Esto es precisamente lo que hace un animal salvaje antes de abalanzarse sobre su presa y devorarla. Conocemos bien cómo es la conducta de los animales feroces. Caín había de resistirse al pecado a pesar de que éste le deseaba. Dios le advirtió que tenía que enseñorearse de él. Y hay que notar algo. Caín no fue el homicida predeterminado, y yo explico esto. No fue el homicida predeterminado de su hermano, porque Caín tenía libre albedrío y la posibilidad de poder elegir si seguía en su rumbo actual, si seguía en su rumbo de maldad, si seguía en el rumbo de ejecutar ese homicidio. Él era totalmente libre, él no era totalmente tan depravado, ni estaba tan profundamente esclavizado al pecado, sea que fuera heredado o real, como para no tener otra opción, para no poder razonar. Por el contrario, él se enfrentó a una elección entre dos alternativas y tenía la responsabilidad de elegir la alternativa correcta. Podía obedecer sinceramente al Señor en lugar de permanecer en desobediencia y mantener una mala actitud para con Dios y para con su hermano. Él pudo haber desechado este tipo de conducta, de actitud contra Dios y contra su hermano. La declaración del Señor le dice, si bien hicieres, le dice, si bien hicieres, no habría tenido sentido si Caín no hubiera podido responder haciendo bien. Además, el énfasis en la responsabilidad de Caín de resistir el pecado es evidente por el uso de ese pronombre enfático al principio de la acusación de Dios. El idioma hebreo dice así, hermanos, literalmente, usted tiene que dominarlo. Así lo expresa el idioma hebreo. Usted tiene que dominarlo. Pasamos ahora a la situación dura. ¿Cuál es esa situación dura, hermanos? Caín da muerte a su hermano Abel. Y lo tenemos bien detallado desde el verso 18 hasta el verso 16. Comencemos con el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A pesar de la advertencia de Dios, Caín permitió que su odio lo llevara a más pecado. No cejó, no retrocedió en cuanto al pecado. Dado ese temperamento fogoso
de Caín y su negativa a aceptar la explicación de Dios en cuanto a por qué su adoración fue rechazada y la de su hermano fue aceptada, es probable que ardiera de celos hasta que se desbordó en un ataque de rabia. El versículo sigue diciendo, y dijo Caín a su hermano a Abel. El texto hebreo no da ninguna indicación de lo que dijo Caín a Abel. Si Caín engañó a Abel a salir al campo o simplemente inició una acalorada discusión con él que comenzó en casa y continuó en el campo, no se nos dice estos detalles. El texto simplemente expresa que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La palabra hebrea para mató es arad, que se utiliza comúnmente para referirse a homicidios dolosos violentos, como sucede en la masacre, o como sucedió, mejor dicho, en la masacre de los hombres de Siquem por parte de Leví y de Simeón que mencioné anteriormente. Y vamos a leer sobre esta masacre. Noten en Génesis, en el capítulo 34, versos 25 y 26, dice: y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. También en el homicidio de los profetas del Señor por parte de Jezabel. Mire, vamos a leer lo que se nos presenta acá. Dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Bueno, este versículo 9, noten lo que sigue expresando. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo le pido a ustedes que esto es muy profundo y que le pongamos mucho cuidado. Una vez más, Jehová le hizo una pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Al igual que antes, la pregunta era una pregunta retórica. O sea, cuando se habla retóricamente es cuando se habla en una forma bonita, cuando se habla en una forma escondida, cuando se habla de una manera que se oculta en cierto modo, o se expresa pues con embellecimiento. ¿Ve? Era una pregunta retórica y no con el propósito de obtener información. O sea, yo le puedo decir a usted, si yo le interrogo a usted sobre algo y usted no es claro, entonces yo le digo: no me vengas con retóricas, ve al grano, o ándate al grano. O sea, sé claro pues. Entonces, esa pregunta retórica fue para provocar la introspección, o sea, el examinarse internamente en el hermano mayor y hacerle ver en qué tipo de personas él se había convertido.
No había lugar en su corazón para la tristeza y el arrepentimiento según Dios. Evidentemente que no lo había. Porque Caín respondió con una negación expresada y con un sarcasmo cínico, hermanos. Con un sarcasmo cínico. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Adán, después de tratar de echarle la culpa a otro, en cierto modo como que admitió a regañadientes su pecado. Hablando, retrocediendo de Adán, ¿verdad? Caín, sin embargo, empeoró su culpabilidad mintiendo, tratando de evadir la pregunta de Dios y rechazando cualquier responsabilidad por su hermano, haciendo su propia pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿mentir a Dios? ¿Mentir a Dios? Con todo lo que usted ya sabe de Él, de su omnisciencia, mentir a Dios. Cuando Caín le dice a Dios, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Usted póngase, hermano, hermana, póngase en ese momentito en el lugar de Caín y que usted asume esa actitud de decirle a Dios, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si era Dios quien se lo estaba preguntando, no era Alexander Castellanos, no era cualquier ser humano, era nada menos que Dios. Pero ¿qué es lo que hizo esta situación, hermanos? El pecado. El pecado ofusca. El pecado entorpece la mente. El pecado entorpece el corazón. Y Caín se atreve a decirle a Dios, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín también hizo una pregunta retórica, hermanos, anticipando un no como respuesta. Su disgusto de ser interrogado sobre Abel era evidencia de ese odio, de ese desprecio que sentía por él. Al utilizar el término guarda, la palabra chamar en el idioma hebreo, Caín rechazó cualquier preocupación o responsabilidad por su hermano. La expresión guardar en la Biblia implica conceptos variados. Implica el cuidado, implica la preservación, implica el mantenimiento, implica el control, implica la regulación, implica el ejercicio de la autoridad sobre la propiedad, los animales y las personas, dependiendo del contexto, pues. Y Dios, por supuesto, es el gran guarda de su pueblo, que nunca dormita ni nunca duerme, como lo expresa el salmista en el Salmo 121, en los versos 4 al 8. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Los padres muchas veces nos preocupamos naturalmente por nuestros hijos y los mantenemos a salvo del peligro. Los hermanos mayores, del mismo modo, a menudo de parte de los padres se les encarga con vigilar y cuidar de sus hermanos
menores. Habla un padre que pasó ya por esta situación. Sin embargo, Caín no quiso nada de esto. No tenía afecto natural cuando llegó a donde estaba Abel, ni cómo estaba Abel. Por lo tanto, cuando Dios le preguntó sobre su hermano, mintió. Y le mintió a Dios. ¡Qué coraje de mentirle a Dios! Fue evasivo e indiferente para con Abel. Otra vez, hermanos, hago énfasis en esto. Mentir a Dios. Mentir a Dios es lo peor que puede haber. Yo no digo que lo tenemos que hacer ni tenemos que hacer uso entre nosotros. No podemos mentir entre nosotros. Y es pecado. El pecado de la mentira nos puede llevar a nuestra condenación eterna. Pero hermanos, atreverse a mentir a Dios, que Dios, yo tuviera el privilegio que en aquella esquina de repente apareciera Dios y me habla Dios en espíritu como Él lo es y me hace una pregunta y yo le respondo con una mentira, es algo verdaderamente nefasto. El pecado de Caín le hizo caer en esta situación tan dura. Por eso miren lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios no dignificó la pregunta de Caín con una respuesta. Sin embargo, le hizo enfrentar su cobarde acto preguntándole, ¿qué has hecho? ¿Lo sabía Dios o no, hermanos? Claro. Pero quería oír de Caín, quería en cierto modo darle una oportunidad, que le dijera, Padre eterno, sí he pecado, he matado a mi hermano y me arrepiento. Le quería dar esa oportunidad. A pesar de que tiene la forma de una pregunta, es en realidad una acusación que le presenta nuestro Señor, porque Dios no estaba buscando información. Otra vez, a usted le pregunto, ¿Dios busca información? Dios buscando información es ridículo. Si Dios es Dios, es omnisciente. Dios no esperó otra respuesta evasiva de Caín. Sin embargo, lo sorprendió al revelarle un testigo del homicidio. Un testigo del homicidio, si solo había ido al asesinato Caín y su hermano Abel, y dice, y lo mató. Pero había un testigo, hermanos. ¿Qué es lo que le dice Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese era el testigo, la sangre de su hermano Abel. El escritor de Hebreos afirmó algo similar sobre Abel, diciendo que muerto, su sangre aún habla. Hebreos 11:4. Los antiguos creían que la sangre humana derramada en el suelo clamaba, por así decirlo, para que el homicida fuera castigado. Y yo le digo a usted, hermano y hermana, ¿y qué decir de la sangre de Cristo, que muerto y resucitado, esa sangre aún habla y nos da salvación? Amén. Amén. Hermanos, el mismo tipo de expresión se encuentra en el clamor errante de Job contra Dios, a quien acusó de homicidio. Dice Job, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Job 16:18. Job ignoraba completamente el papel de Satanás en todas las calamidades que le habían sucedido y por lo tanto acusó a Dios de ser responsable de su miseria.
Allí en Job capítulo 16, versos 12 y 13, acusó a Dios de ser despiadado, estableciéndole como el blanco de sus flecheros, partiendo sus riñones y derramando hiel por tierra. Y en el libro de Job hay muchas otras acusaciones, pero mire, leamos Job 16, 12 y 13. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Por supuesto, fue Satanás y no Dios el que realmente afligió a Job. Sin embargo, no tenía forma de saberlo, puesto que Dios no se lo había revelado. Aún así, esto demuestra que desde los primeros días de la historia, las personas creían que la sangre de una víctima inocente pedía venganza contra su homicida. Y el escritor de Hebreos declaró que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, verso 24. La sangre de Abel clamó únicamente pidiendo venganza. Sin embargo, hermanas, la sangre de Jesús hace expiación por los pecados y crímenes de todos los injustos. Ofrece perdón en lugar de venganza, y de este modo nos da un mejor mensaje a los perdidos. Yo quisiera seguir más adelante, hermano, pero no quiero abusar de su tiempo. Quiero animarles con la ayuda del Señor a que el próximo domingo se conecten. Si usted tiene el interés de conocer este hecho histórico que compete a nuestra vida cristiana, yo le animo a que el próximo o los próximos 2 domingos siga escuchando este valiosísimo mensaje que nos ayuda en nuestra vida. Que tomemos lo bueno, que tomemos lo bueno para nosotros y que desechemos lo malo. Aunque Abel vivió tan corto tiempo, pero Abel nos da una lección. Abel nos da un estimulante mensaje. ¿Cuál es ese estimulante mensaje que nos da Abel hasta el momento de lo que hemos estudiado, hermano? Que Abel le dio lo mejor a Dios. Abel le dio lo mejor a Dios. En su corta vida, a lo mejor tendría unos 30, 35 años. Era un joven, lleno de vida, pastor, con fuerza. Su hermano decidió matarlo, pero en su corta vida le dio lo mejor a Dios. Hay hermanos en vida que han muerto a corta edad, pero que en esa corta edad le han dado lo mejor a nuestro Dios. Que nosotros, hermanos, le demos siempre lo mejor a nuestro Dios. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias por este mensaje tan hermoso, tan grande, Señor, que tenemos de parte de tu sagrada palabra, y que nosotros nos podemos valer de ese acervo, que hay tantos mensajes tan edificantes, y este es uno de ellos que sirve para la hermandad. Señor, ayúdanos a hacer lo mejor delante de ti. Muchas veces nos cuesta, pero tenemos que ser lo mejor para ti, para nuestro prójimo, para todos nuestros semejantes, para nuestros hermanos y hermanas. Gracias
por la oportunidad que tenemos en ti. No quiero dejar de terminar este mensaje sin poner en tus manos la salud de nuestro hermano José Luis Rangel y de su hijo Gabriel Rangel. Sánalo, Señor, de ese virus. Tú tienes el poder y esa es la plena confianza que lo harás. Cúrale, Señor. Tu poder es grande. Señor, todo lo hecho es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.